Bueno, continuamos nuevamente. Bienvenidos a los que se sumaron. Gracias a los que están desde el primer momento, desde el bloque anterior. Vamos a entrar en el segundo bloque y en este bloque vamos a tener a la doctora Eugenia Franchi de Argentina, que nos va a hablar de los top 10 en asma 2025. Y al doctor Daniel Pancaski, también de Argentina, que nos va a hablar sobre el camino a seguir en el paciente con asma. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Eugenia Franchi, soy médica neumóloga del Hospital Austral en Argentina. Quiero agradecer la invitación a participar en el Congreso de Ganoa y mi charla de hoy es los top 10 de asma en este último año, así que va a ser una carrera sprint para en 15 minutos dar 10 artículos. Así que bueno, un poco cómo elegí los artículos, entendiendo un poco por la metodología, nivel de evidencia, impacto en la publicación de las revistas, la trayectoria de los grupos de investigación y autores y el impacto clínico del estudio o lo novedoso o que aporta un debate, un cambio de paradigma. Así que bueno, mi primer estudio es esta revisión sistemática y metaanálisis sobre remisión clínica que valora, digamos, las definiciones, la tasa de remisión clínica y los factores predictivos de remisión clínica. La remisión clínica se ha consolidado como un objetivo terapéutico relevante en el manejo del asma grave, pero hay mucha variabilidad con respecto a los resultados de los estudios en términos de las poblaciones estudiadas, las definiciones y la metodología empleada, por lo cual el objetivo fue justamente hacer una revisión sistemática y metaanálisis sobre definiciones, tasa de remisión clínica y factores predictores en pacientes con asma grave tratados con biológicos. Esta revisión fue hasta junio del 2024, se definió una remisión clínica de 3 componentes: exacerbaciones, corticoides y control de síntomas, y una definición de 4 componentes que agrega la función pulmonar. Se incluyeron 25 estudios con 5.196 pacientes y ahí está el problema. Se identificaron 68 definiciones de remisión clínica, por lo menos el 90% analizaron al menos una definición con 4 componentes. 22 de los 28 análisis evaluaron la remisión clínica a los 12 meses, pero hubo 6 que fueron más o menos de 6 meses. 60 definiciones de remisión exigían la suspensión de los corticoides orales de mantenimiento, pero no quedaba clara. En las definiciones no especificaba el periodo libre de corticoides sistémicos para calificar para remisión. Algunos indicaban que debían ser 6 meses, otros 12 meses y 34 no especificaban ningún periodo libre. Todos requerían que el paciente estuviera libre de exacerbaciones. La mitad de los análisis se realizaron con ACT, 9 con ACQ y 4 con una combinación de ambos cuestionarios. Y otra cuestión conflictiva fue cómo se valoró la función pulmonar. 14 de 28 analizaron la normalización para determinar la remisión clínica del FB1, 8 cambios con respecto al valor basal y 6 una combinación de medidas. 30 definiciones emplearon la normalización del FB1, de las cuales la mayoría utilizó el umbral del 80% o más, y 4 solamente el LIN. Gran variabilidad en las definiciones con respecto al cambio del FB1 desde el valor basal. Entonces, bueno, con toda esta dificultad con respecto a la población y a la metodología y a la definición, las tasas de remisión, de acuerdo a la cantidad de componentes conseguidos, en 3 componentes se logró en un 38% y 30% en 4 componentes, con gran heterogeneidad entre los estudios, pudiendo detectar factores que reducen esa tasa de remisión, que es tener perfunción pulmonar, mayor carga de síntomas, mayor tiempo de duración de la enfermedad y tener comorbilidades como depresión y obesidad. Por lo cual la conclusión es que la remisión clínica es posible en pacientes con asma grave, en tratamiento con biológicos, pero la definición de remisión varía significativamente afectando los resultados. Hay factores no pulmonares como las comorbilidades y factores pulmonares como la carga de enfermedad, pacientes con peor función pulmonar, remodelamiento, que es una barrera importante para la remisión, y se requiere un consenso en la definición y abordaje personalizado basado en rasgos tratables y tener una investigación futura, centrándose en modelos que puedan identificar causas independientes de no remisión. Atado a esto, ¿no? Remisión, tratamiento con biológicos, segundo estudio recién salido del horno, presentado en el Congreso Europeo hace un mes, este estudio de biológicos anticitoquinas en pacientes con asma en adultos.
En la última década se incorporaron 5 biológicos anticitoquinas que bloquean citoquinas T2 específicas y un poco el objetivo de la revisión sistemática es guiar el uso de los biológicos por biomarcadores y características fenotípicas, pero repasan los mecanismos de acción que yo no voy a estar explicando esto de los biológicos, valorando la eficacia y las limitaciones de cada biológico, pero sí me parece importante que pone en el centro a los biomarcadores en la definición y la estrategia de uso de determinados biológicos en los algoritmos, proponiendo algoritmos de manejo de biológicos y un rol fundamental el recuento de eosinófilos. Presentan esta revisión sistemática y metaanálisis generando un algoritmo de manejo de asma grave. Entonces, acá es lo que yo les decía, en este gráfico no está el omalizumab entendiendo que la IgN es un biomarcador predictivo, por lo cual a diferentes valores de eosinófilos, los diferentes biológicos tienen una respuesta adecuada en términos de la reducción de las exacerbaciones, en mayor o menor medida, pero hay una buena respuesta valorando en un grupo específico, en menos de 150 eosinófilos, también una respuesta apropiada con tezepelumab. Entonces, cuanto mayor es el recuento de eosinófilos, al inicio mayor es la reducción de las exacerbaciones asmáticas. Y en esta tabla que traigo, no para hablar de los estudios pivotales de la eficacia de cada biológico, sino teniendo en cuenta que ya le pedimos algo más a los biológicos, no solo mirar de acuerdo a los biomarcadores y las exacerbaciones, cómo los biológicos responden en reducción de exacerbaciones, mejoría de la función pulmonar o control de síntomas, sino cómo logran, si logran la remisión y en qué tasa, en qué porcentaje. Entonces lo que vemos es en la última columna, bueno, les estamos poniéndole un rol importante en la remisión clínica en un objetivo terapéutico, donde con mepolizumab no tenemos datos aún reportados en este estudio, pero sí para benradupi y tezepelumab entre un 7 y 15%. En este algoritmo no voy a poner a explicármelo, digamos, muy detalladamente, simplemente el ingreso de un algoritmo de manejo de asma grave, pero lo importante es cómo a partir del biomarcador, tomando como relevancia el punto de partida, la eficacia en la reducción de exacerbaciones y la eficacia en general, pero basándose en los valores de eosinófilos, como el algoritmo divide en 3 grandes lugares, eosinófilos con menos de 150, conducta a tomar, y ahí sí entra el feno recién como una propuesta para valorar si va a ser candidato y sirve indicarle un biológico o no, en este caso tezepelumab. El grupo de la derecha con eosinófilos de más de 1000, donde se hace un rule out de hipereosinofilia, pero sabiendo que puede tener alguna respuesta con mepolizumab y benralizumab, y el resto del camino del medio entre 150 y 1000 eosinófilos, en donde la comorbilidad empieza a tomar un rol y de acuerdo a esa combinación del biomarcador y la comorbilidad se plantea un orden de indicación de biológicos que entiendo que tiene que ver con la eficacia conseguida, más allá de que no hay estudios cabeza a cabeza de efectividad entre los biológicos en la misma población. Este seguimiento entre 4 y 6 meses, planteando respuesta, pero también valorando en el tiempo la aceptación del paciente y la presencia de eventos adversos o no. Y si hay una buena respuesta, continuar con el biológico y plantearse en larga data qué es cómo continuamos con el biológico, ¿no? Si lo continuamos después de 2 años, si tenemos que hacer una suspensión con respecto a disminuir la dosis o espaciar la frecuencia de administración, y en aquellos pacientes sin respuesta, valorar nuevamente comorbilidades, diagnósticos diferenciales y adherencia y tomar decisión compartida con respecto a la discontinuación o un switch. Entonces, decisiones compartidas con los pacientes considerando la eficacia, pero también el costo y la frecuencia de administración, y con la respuesta ir disminuyendo el tratamiento de mantenimiento inhalatorio, el rol de lo biológico después de los 2 años, no hay datos categóricos con respecto a esto, plantea una decisión compartida con respecto a disminuir dosis o espaciar la administración, lo mismo en embarazo, que hacemos en el embarazo, panel Delphi, tras discutir con las preferencias, lo que recomienda es iniciar o mantener tratamientos biológicos para el asma durante el embarazo. No existen estudios controlados a la fecha sobre la terapia combinada de biológicos y
digámoslo, la remisión clínica se coloca como un objetivo terapéutico, pero se requiere más investigación en el rol de los biológicos ya, no solo en la remisión, sino en la modificación en el curso de la enfermedad y si puede tener un rol en aquellos pacientes con asma bien controlado, pero inflamación subyacente con bien marcadores elevados. Este tercer trabajo es el estudio Oracle 2, que es un estudio una revisión sistemática, metaanálisis, que intenta medir el valor pronóstico de las características clínicas, pero con los biomarcadores T2 asociados para identificar mayor riesgo de exacerbaciones. Esta revisión sistemática y metaanálisis de 1993 hasta 2021 seleccionó estudios que evalúan el impacto en pacientes con tratamiento sobre la incidencia de crisis asmáticas en sus características basales, pero los recuentos de eosinófilos en sangre y feno y el reajuste con múltiples factores clínicos para evaluar la contribución de estos biomarcadores en el riesgo. Se incluyeron 6.513 pacientes. Durante 5.482 personas año de seguimiento se produjeron 4.615 crisis asmáticas y el mayor riesgo de crisis asmática estuvo asociado con mayor eosinófilos y feno, mayor gravedad de la enfermedad en términos de mayor tratamiento y escalón de tratamiento para control de síntomas, FB1, peor función pulmonar, peor control, poliposis nasal. El recuento de eosinófilos y valor de feno elevado se asociaron con un aumento en el riesgo de crisis severas, aumento de 10 veces en los biomarcadores, asociados a un aumento de 1,4 veces en el riesgo. La combinación de ambos biomarcadores ofrece un mejor poder predictivo que cada uno por separado. Y esto asociado con historia previa de crisis, mayor severidad de la enfermedad, menor función pulmonar y más síntomas, aporta un valor adicional predictivo. A diferencia de lo que uno puede sospechar, la respuesta broncodilatadora moderada se asoció a menor riesgo. Por lo cual los biomarcadores T2, especialmente cuando se combinan, tienen un valor pronóstico independiente que puede mejorar la predicción de crisis severas en pacientes con asma. Integrar características clínicas y biomarcadores permite identificar pacientes de alto riesgo, optimizar tratamientos, optimizar estrategias y evitar tratamientos innecesarios en pacientes con menor riesgo. Cuarto estudio de Pemokimab en asma severa en fenotipo eosinofílico. Biológico nuevo, eficacia y seguridad, un biológico de acción ultra prolongada con mayor afinidad de unión a la interleuquina 5. Esto permite administrar 2 veces en el año para reducir exacerbaciones en pacientes con asma grave eosinofílica. 2 ensayos clínicos aleatorizados doble ciego controlados, SWIFT 1 y 2, con 792 pacientes con asma severa eosinofílica. Se evaluaron tasas de exacerbaciones, calidad de vida y seguridad en un seguimiento de 52 semanas y lo que se pudo observar es una reducción de la tasa de exacerbaciones anualizada entre un 50 y 60% entre los 2 ensayos comparado con placebo. No hubo diferencias significativas en la calidad de vida, no pudo analizarse función pulmonar ni control de síntomas con ACT ni ACQ. El objetivo secundario que fue la calidad de vida, no haber dado una significancia estadística, y el perfil de seguridad fue similar entre los grupos, por lo cual la conclusión es que Depemokimab, administrado cada 6 meses, es eficaz y seguro en reducir las exacerbaciones en este fenotipo eosinofílico de pacientes con asma grave, ofreciendo una opción de tratamiento con menor frecuencia de administración, pero tiene la limitación de no haber dado significativo en la mejora en calidad de vida, en que esos resultados no se pueden generalizar en todos los pacientes con asma y que necesitamos estudios a largo plazo aún para estudiar estas dos observaciones. El quinto trabajo es el uso de albuterol y budesonide según necesidad de pacientes con asma leve. Es un estudio fase 3 completamente virtual, descentralizado, multicéntrico, doble ciego y basado en eventos en pacientes mayores de 12 años con asma leve no controlada, a pesar del tratamiento con SABA, con o sin dosis de corticoide inhalado. Fue grupo combinación albuterol budesonide versus albuterol solo por 52 semanas y se evaluó el tiempo hasta la primera exacerbación grave de asma en la población de eficacia y en la población de intención a tratar. 2.516 pacientes, 2.421 conformaron la población y lo que podemos ver es en los dos grupos de eficacia e intención por tratar, el grupo de budesonide de albuterol tuvo menor
tiempo presentó una exacerbación grave en menor proporción y en tiempo, en 5% versus albuterol solo 9% y lo mismo valores en el grupo de intención por tratar, con una tasa anualizada de exacerbaciones graves de asma menor en el grupo de albuterol y budesonide, por lo cual el uso de la combinación según necesidad redujo el riesgo de sufrir una exacerbación grave en comparación con el uso del albuterol solo en pacientes con asma leve no controlada que no están exentos claramente de tener una exacerbación severa. Sexto estudio, un estudio bastante innovador sobre el rol del biológico en el momento agudo en una exacerbación eosinofílica en pacientes con asma y con EPOC. Fue evaluar la eficacia y la seguridad, en este caso de benralizumab, por el mecanismo de acción de rápida depresión de eosinófilos para el tratamiento agudo de exacerbaciones eosinofílicas en pacientes con asma y EPOC, comparándolo con prednisolona. Un fase 2, 158 pacientes en la guardia por exacerbaciones, tres grupos, prednisolona solo, benralizumab solo y benralizumab más prednisolona, y evaluaron el fracaso terapéutico, que fue muerte, internación o nuevo curso de corticoides o antibiótico a 90, 30 días, control de síntomas, función pulmonar y eventos adversos. Y lo que se puede ver es en esta figura de Kaplan-Meier, lo que vemos naranja es el grupo agrupado, agruparon los dos grupos de Benra versus el único grupo de prednisolona solo y el grupo de benralizumab redujo el riesgo de fracaso terapéutico en un 74%, lo mismo a 90 días, lo mismo a 30 días, con una mejoría significativa en síntomas respiratorios con la escala análogo visual y ACQ, no así con ACT, sí con CAT en mejoría clínica. Sí, significancia clínica, pero no estadísticamente significativo. En ese grupo, un uso reducido de corticoides sistémicos posteriores con un perfil de seguridad favorable. Por lo cual, en este estudio hay que seguir valorando y teniendo más potencia. El benralizumab es una opción eficaz y segura para el tratamiento agudo de exacerbaciones eosinofílicas. Se pudo mejorar resultados clínicos y reducir la dependencia a corticoides sistémicos, pero no tuvo la potencia por la N del estudio en permitir distinguir diferencias clínicas con respecto a los diagnósticos de los pacientes, porque claramente son grupos de pacientes diferentes, los pacientes con asma y con EPOC. Séptimo trabajo, muy lindo trabajo, de gran impacto clínico, creo yo. Es un estudio pequeño pero aleatorizado, que la idea fue, tiene un impacto en la práctica clínica, evaluar el momento de la administración del corticoide inhalado, en este caso la beclometasona, en el control del asma, comparando dosis mañana, tarde y dos dosis divididas en doble administración, entendiendo que hay un mecanismo inflamatorio y de mayor obstrucción durante la noche y que tal vez la dosis de la tarde puede suprimir ese pico de inflamación mejor que una administración dividida, siguiendo un ritmo biológico, haciendo una cronoterapia de acuerdo a eso. Entonces fue un estudio cruzado, aleatorizado y abierto solamente con 25 pacientes con asma leve a moderada y se compararon tres regímenes de tratamiento por 28 días secuenciales de 400 microgramos de dosis de beclometasona a la mañana entre las 8 y las 9, 400 en la tarde, a la tarde entre las 15 y 16 y 200 microgramos dos veces al día con un periodo de wash-up entre cada régimen. Este es el flujo, digamos, de las secuencias de randomización. Cada 6 horas, determinando el día, tenían procedimientos de espirometría, feno, laboratorio con eosinófilos, esputo inducido y cortisol sérico, ¿sí? Pernoctaban en el centro. Los resultados de los 25 participantes, 21 completaron todos los regímenes. La administración de la tarde fue superior en la mejora del FB1 en más de 160 mililitros, lo mismo en la supresión nocturna de los eosinófilos en sangre. Todos los regímenes mejoraron el control del asma y redujeron el feno y los niveles de cortisol sérico, por lo cual la administración de la tarde puede optimizar el control del asma mejorando la función pulmonar nocturna y la inflamación sin eventos adversos adicionales, pero hay que validar con estudios de mayor tamaño. El estudio número 8, corticoides inhalados dosis, pero ahora frecuencia de eventos adversos. Se valoró en un plazo a corto plazo con distintas dosis de corticoide inhalado, estudio observacional retrospectivo de dos bases de datos del Reino Unido, 162.202 adultos con asma, clasificando el uso de corticoide inhalado con dosis bajas, medianas y altas y evaluando eventos adversos.
y se emplearon varios diseños metodológicos, como podemos ver en este gráfico, clasificados con menos de 200 microgramos dosis baja, intermedia entre 201 y 599 y más de 600 dosis alta, y lo que podemos ver mayor frecuencia de eventos adversos, ya sea cardiovasculares, tromboembolismo de pulmón y neumonía en las dosis medias y altas, donde la neumonía fue de mayor frecuencia con las dosis altas. La conclusión es que el uso de dosis bajas de corticoide inhalado no se asoció a eventos adversos. Las dosis diarias moderadas y altas de corticoide inhalado se vincularon a un mayor riesgo, aunque poco frecuente, en los eventos cardiovasculares, tromboembolismo y neumonía, y se recomienda seguir las guías clínicas para utilizar la dosis más efectiva mínima y reducir en aquellos pacientes con dosis altas o con tratamiento con biológicos. Estudio número 9, ya vamos terminando, un estudio muy interesante de Pérez de Llano, definición, valoración de la definición de remisión clínica, factores predictores al año del tratamiento con biológico. Es un estudio transversal de la población del registro ISAR, donde incluyeron 3.717 pacientes de 23 países, definiendo la remisión basada en completar múltiples dominios y valorar predictores de respuesta. Y lo que podemos ver es cómo han conseguido la remisión y el porcentaje de pacientes dependiendo si eran 2 dominios, 3 dominios con el control de síntoma o con función pulmonar, y este valor va bajando hasta que consiguen los 4 dominios con un 20% de remisión clínica. Los factores asociados a mayor remisión fueron la menor duración de la enfermedad, mejor control previo, menor carga de síntomas y función pulmonar más preservada. En este gráfico lo que podemos ver es la distribución por biológicos, no es un estudio de efectividad, simplemente muestra la proporción de pacientes que llegan a completar los dominios y donde vemos que con todos los biológicos se logra un porcentaje significativo de remisión, por lo cual la remisión clínica es alcanzable en pacientes con asma severa en vida real. La edad de inicio y el estado previo son claves para el pronóstico, lo que podría sugerir que es importante el inicio del tratamiento biológico en forma más temprana. Y por otro lado, como el primer estudio que hablé, es también busquemos qué le pasa a los que no logran la remisión, si hay alguna causa por la cual no la consiguen. Y por último, último trabajo, no menos importante por ser el último, que es la cuantificación del efecto de la multimorbilidad, o sea, cuál es el impacto de las morbilidades varias en los pacientes con asma de difícil control, ¿sí? Entonces, la idea es desarrollar y validar una puntuación clínica, que es el score MIDAS, para evaluar la carga de multimorbilidad en pacientes con asma de difícil control y su relación con los resultados clínicos. Hizo una cohorte Watch en Reino Unido para crear la puntuación, 500 pacientes, seleccionó 7 comorbilidades por la alta asociación estadística con peores valores en el asma, en el control. Se validó por regresión multivariada, se obtuvo el MIDAS y validó en 4 cortes internacionales y se correlacionó con el control del asma. Como vemos en este gráfico, diferentes comorbilidades, las cuales en rojo, por las diferentes regresiones, obtuvo la mayor significancia estadística, que fue la rinitis alérgica, reflujo gastroesofágico, obesidad, bronquiectasias, EREA, apneas obstructivas de sueño, ansiedad y depresión. Se asociaron con mayor severidad y peor control del asma en los análisis. La presencia de estas comorbilidades contribuyó a un índice de multimorbilidad que reflejaba, o sea, tener más score de Midas es tener peor control del asma, peor riesgo, mayor riesgo de exacerbaciones, menor calidad de vida, mayor dependencia a corticoides. El rango del índice es de 9,6 a 16,2, dependiendo de la cantidad de comorbilidades, y la puntuación fue consistente en diferentes poblaciones internacionales, confirmando su utilidad clínica, por lo cual el MIDAS es una herramienta simple y clínica que identifica pacientes de peor pronóstico, de mayor riesgo y mayor impacto de estas morbilidades, promoviendo un enfoque mucho más multidisciplinario, no solo enfocándonos solamente en un fenotipo inflamatorio, sino un abordaje más holístico y multidisciplinario en pacientes con asma de difícil control. Y hasta acá terminamos los 10 artículos. Yo no puedo más de la velocidad en la que hablé y yo creo que ustedes deben estar así. Así que espero que cuando terminemos y empecemos con el panel podamos discutir más tranquilos y cualquier pregunta la responderemos. Así que espero que no estén así y muchas gracias por su atención. Título que tiene en sí mismo algo filosófico, por un lado, algo
utópico por otro lado, algo frustrante por otro lado, más que nada a los que trabajamos en esta línea, los que trabajamos en educación para asma y que estamos todos los días tratando de mejorar un poco en que a los pacientes y a los programas que nosotros coordinamos les vaya mejor. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no tengo conflictos de interés para esta charla. Digo frustrante porque cuando uno mira el mapa del mundo en relación a lo que es el manejo del asma, y esta diapositiva seguramente muchos de ustedes la conocen, tenemos casi el 93% de nuestros pacientes acá en Latinoamérica. Los pacientes no tienen un buen control de su asma o están poco controlados, pero indudablemente eso se replica en países con mayor desarrollo, como es Estados Unidos y Canadá, donde tienen data prácticamente similar a la nuestra y quizás en menor cuantía, tanto en la Comunidad Europea como en Asia, casi el 50% les pasa lo mismo. O sea, quiere decir que indudablemente nadie está exceptuado, digamos, de estas situaciones que vivimos cotidianamente en el tratamiento y en el seguimiento de esta enfermedad. Por eso cuando uno plantea cuál es el camino, eh, yo me planteo tres puntos fundamentalmente. Si realmente existe un camino, si esos caminos son varios caminos y si es uno o son varios, cómo se construye y cómo se diseña el camino, sabiendo claramente que no es un camino rectilíneo, sino que es un camino que tiene curvas y tiene contracurvas, em, que comienzan fundamentalmente en el momento en que hacemos diagnóstico de asma, pero hasta llegar al diagnóstico pasan a veces meses, años, en la cual el paciente recorre por diferentes lugares hasta que realmente se identifica y se diagnostica, y una vez que está diagnosticado, la realidad es que uno evalúa cuál es la mejor estrategia, cuál es el tratamiento inicial que uno le daría a estos pacientes, pero tenemos una gran obstáculo muchas veces, que no todos los pacientes tienen la posibilidad de un acceso adecuado, y cuando digo acceso adecuado no solamente hablo de fármacos, sino que todo el contexto, digamos, de seguimiento del paciente con asma. Cada vez más le damos más significado a lo que es el control. Sin embargo, como vemos en los datos estadísticos previos, nos encontramos que el control del asma no es bueno en general en todo el mundo. Por otro lado, necesitamos en ese camino tener talleres educativos permanentes en la cual entrenemos a nuestros pacientes en el uso adecuado, digamos, de inhaladores, que conozcan desencadenantes asociados a su empeoramiento del asma, y que eso redunda claramente en lo que es el impacto, fundamentalmente en exacerbaciones y también en mortalidad, ya que a pesar de todos los adelantos de los últimos años y tener disponible medicamentos que nos han demostrado que podemos mejorar claramente a nuestros pacientes, se siguen muriendo pacientes por asma, y muchos de esos pacientes son pacientes realmente muy jóvenes. Por lo tanto, esto que decíamos previamente, la dificultad de este camino no es recto. No hay una recta trazada, un punto de inicio y un punto final, sino que este camino es un camino realmente sinuoso que tiene tres puntos, probablemente, quizás podríamos agregar algo más, pero que tiene que ver fundamentalmente, en primer lugar, con lo que es la naturaleza compleja del asma, que es una enfermedad que requiere la comprensión de las múltiples causas para un mejor manejo. La importancia clara, lo que dijimos previamente, de un diagnóstico oportuno. Sabemos claramente que el diagnóstico temprano es crucial para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones futuras. E indudablemente, hoy por hoy, el asma necesita de un apoyo de grupos multidisciplinarios, porque ese apoyo de un equipo multidisciplinario nos permite tener un mejor tratamiento, mejor seguimiento de estos pacientes.
Por supuesto que este mundo que nosotros mostramos sería un mundo ideal, pero yo me pregunto, y creo que seguramente ustedes que están mirando del otro lado, si esto se cumple realmente. Creo que por los datos que tenemos eso no se cumple. Y eso no se cumple fundamentalmente porque, en primer lugar, yo creo que hay mucha dispersión en el conocimiento y el entendimiento del asma, no relacionado a los profesionales en general, creo, em, y que ese es un punto probablemente, digamos, de mea culpa en relación a nosotros como médicos. O sea, hay una gran dispersión, no es lo mismo el médico de atención primaria, el médico clínico, el médico especialista. Creo que ese punto es fundamental, creo que a trabajar, ya que el 80% de los pacientes con asma no son vistos por especialistas y creo que esa es la misión que tiene Ganoa, por lo menos conociendo desde su inicio y de su fundación hacia dónde va y cuál es el punto clave de hacia dónde apunta Ganoa con todos estos congresos y con todos estos entrenamientos que habitualmente ocurren durante el año. El segundo punto es realmente esto que hablábamos anteriormente, la posibilidad de acceso a sistemas que pueden contener al paciente y dentro de eso también está en la gran dispersión de posibilidades que tienen nuestros pacientes de recibir la medicación adecuada de acuerdo a las normativas actuales. Y el último punto que me parece importante es que todo esto debe estar en un marco de creación de programas integrales en la cual interviene claramente el Estado. El Estado tiene que saber de todo esto porque esto tiene un impacto en las personas, tiene un impacto económico también en las personas. Tenemos que trabajar mucho con el hecho, digamos, de la atención primaria y del departamento de emergencia, que son los efectores fundamentales de estos pacientes que son vistos y a veces están fuera del sistema, y por supuesto la interacción correcta con los especialistas. Creo que esto es fundamental, la creación de programas en relación al asma con estas aristas que le mostré. Estos conceptos importantes que a uno le parece y que lo ve cotidianamente, también claramente los grupos de diferentes partes del mundo, como la ANAEP, han enfatizado claramente que la atención médica de estos grupos de pacientes es necesaria, pero no solamente basta con la atención médica para lograr un buen control del asma y un buen camino del paciente con asma. Se debe enseñar, se debe educar al paciente a autogestionarse eficazmente y esos componentes esenciales, digamos, de un automanejo incluyen fundamentalmente el automonitoreo, el conocimiento de los síntomas con o sin picoflujo adaptado, un plan de acción escrito. Esto es más fácil para nosotros, pero sin embargo no se hace rutinariamente para el asma, que guía a estos pacientes a reconocer su propia enfermedad y también saber cómo responder frente a distintas situaciones que van ocurriendo en la dinámica de esta enfermedad. Y el tercer punto es la realidad, la revisión periódica que tiene que ver con el control, con los tratamientos, con la adherencia y todas las habilidades aprendidas y con la cual uno ha educado para el asma por parte de profesionales de salud que tienen entrenamiento en esto. En BMC Medicine, que es una manera, digamos, es una busca y hace revisiones de diferentes trabajos y revisiones sistemáticas. En este metaanálisis también redunda que el autocuidado con apoyo puede claramente reducir las hospitalizaciones, visitas a emergencia, consultas no programadas, mejoran claramente los patrones o los marcadores de control y la calidad de vida de las personas con asma, aún en diferentes entornos culturales, demográficos y sanitarios. Esta gran dispersión es lo que hablamos, o sea, cada país tiene su problemática como país, cada zona tiene diferentes formas culturales y de acceso y las posibilidades que tiene, o sea, hay una gran dispersión en relación a esto. Y
También hace hincapié fundamental que el principal componente tiene que ver con la educación del paciente, la provisión de un plan de acción, la revisión de un profesional regular. El autocuidado es más efectivo cuando se proporciona en un contexto de un manejo proactivo y de enfermedades crónicas. Y para esto yo quería mostrarle, y esta es nuestra mirada, nosotros trabajamos desde hace muchísimos años con este objetivo, este es nuestro programa que tiene que ver a normatizar la atención del paciente con asma aguda y crónica, mejorar la educación con asma y adherencia al tratamiento y el personal de salud, identificar los pacientes con asma grave y mayor consumo de recursos de salud para reducir los mismos y mejorar su evolución, reducción claramente en la internación en guardia y por supuesto disminuir la estadía en guardia y piso. Y ya tenemos varios años con Martín Sibori trabajando en este lineamiento que tiene que ver educar a la comunidad y al personal de la salud, abarcar el área programática, o sea, los centros de salud que son periféricos al hospital, que son los que nuclean probablemente la gran cantidad de pacientes que recurre con síntomas parecidos y que dan vueltas en relación al asma y terminan siendo diagnosticados como asma. El trabajo en las áreas de emergencia y de internación y por supuesto en consultorio externo. Nosotros ya hace muchos años tomamos la decisión de utilizar un programa parecido al grupo Prometheus, que como ustedes saben es la idea de trabajar en poco tiempo, instruir y reiterar este entrenamiento a través del tiempo, cada 3, 4 meses, volver a refrescar sobre cuál es la idea, trabajar sobre prevenir exacerbaciones, trabajar sobre cuáles son las datas que tiene que dar el paciente con asma que no debe fumar o no permitir alrededor de las personas que fumen. Utilizar un plan de acción personalizado, saber que cuando no tiene un buen control, que sepa lo que tenga que hacer, que hay determinados medicamentos que pueden hacerle mal, reconocer los alérgenos y que indudablemente esto va con una mirada hacia el personal de salud por sí mismo y también ya a los grupos formados de pacientes asmáticos. O sea, reiterar en corto, entre 10, 15 minutos, volver a refrescar todo esto que nosotros no proyectamos desde hace muchísimo tiempo. E indudablemente esto nos mostró que podíamos mejorar el asma, que disminuíamos claramente las exacerbaciones, que disminuimos las visitas programadas a la guardia y por supuesto que le mejoramos la calidad de vida a nuestros pacientes. Tenemos dos áreas, un área programática y el área de consultorios externos, en la cual trabajamos con materiales escritos, donde entregamos ACT, póster en la guardia, donde rápidamente el paciente y el médico se encuentran solamente con girar la cabeza, sabe lo que tiene que hacer con el paciente con asma, y eso le da dinámica en corto tiempo. Se trata en lo posible de proveer, esta es una limitante que a veces tenemos, proveer medicación de acuerdo a las posibilidades que tenemos, no siempre se cumplen, por eso este es un problema de acceso y por supuesto que los talleres educativos para pacientes. Y lo mismo hacemos con el área de consultorios externos. Cuando uno dice cuál es la meta final o el camino final, tiene que ver fundamentalmente con el pilar de la educación en relación al control del asma, tiene que ver con integrar pacientes y familia porque eso nos permite la mejor adherencia y el autocuidado. Tenemos que capacitar a los profesionales. De esa manera podemos fortalecer claramente esos programas y porque esto impacta directamente en que el paciente tenga muchísima mejor calidad de vida, menos morbilidad y estas intervenciones leves permiten en poco tiempo optimizar métodos y refrescar permanentemente toda esta conceptos que a veces son realmente parecen básicos, pero son importantes de reiterarlos en forma de un camino que tiene que ver con reiterarlo y no olvidarse de que con una sola vez no nos alcanza y por supuesto que esto nos permite el objetivo final que es el beneficio claro que tenemos en educar para que llegue a toda la población asmática.
Voy a hacer una reflexión, o me parece una reflexión para el cierre, tenemos poco tiempo. Construir el camino del paciente con asma no es un acto único, sino un proceso continuo que evoluciona con el tiempo. Requiere diagnosticar de manera temprana, precisa, acompañar con un tratamiento individualizado y dinámico y sostener una relación médico-paciente basada claramente en la confianza. Esto significa educar, adaptar estrategias conjuntas desde los sistemas de salud, Estado y pacientes, por supuesto, y profesionales. Y el verdadero desafío con nosotros, de nosotros, es no solo controlar los síntomas, sino guiar al paciente en un recorrido que le permita vivir con libertad, seguridad y buena calidad de vida. Así que bueno, esto es en este tiempo, me parece más que nada una charla quizás de reflexión y que abre probablemente la posibilidad de discusión y las miradas de todos ustedes en relación a estos pequeños conceptos que me parecían importante mostrar. Así que bueno, muchas gracias. Este es mi querido hospital con la cual con Martín Sibori trabajamos arduamente para mejorar cada día nuestro programa en el manejo del asma. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Eugenia, muchas gracias Daniel, la verdad que muy buenas ponencias. Vamos a pasar ahora a nuestro panel y en este panel vamos a invitar a los doctores Martín Sibori de Argentina, Audrey Piotrastanalski de Colombia y a la doctora Natalia García de República Dominicana, siendo la moderadora de este panel la doctora Sandra Albertus. Buenas Adelante, Sandrita. noches. Bueno, empezamos con la ronda. De preguntas. Para la doctora Audrey, ¿puede la atención primaria de salud realizar un seguimiento adecuado en asma grave y cómo hacerlo? Muchas gracias por esa pregunta, está buenísima. Y sí, definitivamente creo que puede realizarse, pero depende muy bien cómo se va a organizar ese tipo de atención. Hay diferentes programas de atención médica que se han creado para pacientes con asma y con asma grave, pero estos programas pueden tener un poco de heterogeneidad en sus componentes. Y esa heterogeneidad podría tener igualmente diferentes resultados clínicos al final con el paciente según las metas que nos pongamos. Entonces, se ha trabajado en que el manejo interdisciplinario, en el cual se haga un diagnóstico adecuado al paciente de todas sus comorbilidades, se descarten todas aquellas cosas que pudieran estar generando un diagnóstico inadecuado de la enfermedad o un deterioro que no sea propio por el asma, sino por otras comorbilidades, y manejándolo con apoyo de atención primaria, puede definitivamente tener buenos resultados en el paciente, pero comprendiendo que es un manejo interdisciplinario, que es un manejo que se tiene que hacer de una manera complementaria con no solamente el manejo del asma, sino de todas las otras comorbilidades que puedan tener. Hay diferentes grupos que han demostrado resultados en los pacientes con asma grave, por ejemplo, y con el manejo interdisciplinario con atención primaria, y han tenido algunos de ellos buenos resultados y han podido mostrar sus programas de asma, programas en el que hay enfermeras, médicos generales, psicólogos, terapeutas físicos, especialistas del habla, farmacólogos, médicos especialistas que dan apoyo desde neumología, alergología y todas las otras especialidades que el paciente requiera, dependiendo de ese análisis de comorbilidades y ese análisis multidimensional que tenga el paciente. Y pueden tener respuestas como por ejemplo en España el grupo del doctor Pérez de Llano, que ha demostrado muy buenos resultados. En ellos lograron aumentar el porcentaje de pacientes controlados de un 41 hasta un 86% con mejorías de ACT, de BF1. Entonces sí hay evidencia de mejoría, pero la heterogeneidad de los protocolos que haya, pues van a demostrar diferentes resultados. Que esto contrasta con otros estudios, por ejemplo, hay un metaanálisis de Cochrane en el cual ellos no encontraron tanta mejoría en diferentes variables en los pacientes, pero también lo explican desde la misma heterogeneidad de los grupos de clínicas de asma en los cuales trabajaban con atención primaria, que podían tener esos diferentes resultados. Bien, muy bien. Para la doctora García, ¿cómo implementar políticas de salud en el seguimiento del asma? Buenas noches, muchas gracias a este excelente evento académico, GANOA, y a nuestra querida Anita por la invitación.
Nosotros acá, como experiencia país en República Dominicana, hemos visibilizado el asma grave a nivel de ministerio. Hemos hecho ya un impacto público porque realmente el acceso a estos fármacos muy costosos ascienden a 14.000 millones de pesos en el país. Nosotros hemos realizado operativos educativos donde nos apoyamos precisamente apoyando la respuesta excelente de la doctora Audrey en médicos de asistencia primaria, quienes nos acompañan a lugares remotos, donde realizamos espirometría, damos charlas educativas y empoderamos a los pacientes para que tengan voz. De hecho, tenemos un chat con pacientes asmáticos graves, donde podemos darle visibilidad y hacemos también a nivel de la prensa, le damos visibilidad a este grupo de pacientes. O sea, y hacemos narrativas humanas de sus casos y son escuchados. Además, utilizamos la prensa escrita y le damos un valor, como por ejemplo pusimos este año el asma, el enemigo silencioso, que llama la atención de los ministros actuales, van cambiando continuamente en nuestro país. Los ministros anteriores nos escucharon, pero ya vienen otros que van cambiando las políticas públicas y más bien ahora estamos apuntando a llegar al Senado, para que el Senado realmente tengamos ya una agenda legislativa donde las leyes favorezcan a los pacientes que requieran más allá de los inhaladores, que conozcan que existen estos biológicos, porque de hecho hay un desconocimiento, una mala percepción de biológicos en asma. Sin embargo, otras especialidades sí tienen ya el aval nacional, reumatología, oncología, pero era desconocido el tema de biológicos hasta hace muchos años en nuestro país, pero ya hemos dado este aporte, dando visibilidad, entendiendo que es que el asma tiene un rostro humano y cada vez más hacemos visible en nuestra sociedad. De hecho, nos acompañamos, vamos al departamento de alto costo llamado DATMA en nuestro país, acompañado de nuestros presidentes de las sociedades nacionales de neumología, para tener el aval y la protección, para la credibilidad, y participamos en los protocolos nacionales para dar también una responsabilidad social a nuestro comité de asma grave que está ya fundado desde 2022 en República Dominicana. Bien, muy bien. Sí. Doctor Sibori, doctor, ¿qué nos faltó conocer de lo importante en el 2025? Buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer a Ana Stock y a todo el comité organizador y felicitar a María Eugenia por el esfuerzo increíble que ha hecho de comentar estos 10 trabajos en tan poco tiempo y a mi hermano Daniel Pascansky por su comentario. A ver, yo creo que estamos en un camino de construcción del conocimiento, un poco María Eugenia lo resumió en los 10 trabajos, yendo al tema particular de asma grave, ¿a qué vamos a considerar remisión completa? Ya citó varios trabajos en donde según cumplieran o no 2, 3 o 4 criterios, pero que no había acuerdos, había mucha heterogeneidad. Entonces creo que es un concepto que está en desarrollo y al mismo tiempo, por lo que decía la doctora García, lo que esto significa en el otro lado de la balanza del sistema de salud en cuanto a costos, tenemos mucha presión de los financiadores acerca de si el paciente hace un año o 2 años que no se exacerba, no es momento de suspenderle el tratamiento del biológico, y entonces empiezan a aparecer estas primeras informaciones médicas acerca de empezar a bajar dosis o aumentar el intervalo interdosis. Incluso empiezan a desarrollarse fármacos, como comentó María Eugenia, fármaco que se da cada 6 meses. Es decir, seguir un poco el camino de los bifosfonatos en osteoporosis en cuanto a tratar de ralentizar el intervalo interdosis, ¿no? Así que yo creo que ese es un tema que está en desarrollo, el tema de a qué vamos a llamar remisión completa. Creo que lo que faltó es acuerdo en este 2024 y está en construcción y lo vamos a ir construyendo. Pero María Eugenia en un momento nombró algo que para mí es muy importante y es no quedarnos solo con
estas 4 variables ponderadas en general por casi todos los trabajos como variables a considerar en remisión clínica, sino incluir a lo que pasa en las células, el remodelamiento. Y yo creo que ahí necesitamos mucho aprendizaje. En cuanto de los pacientes que uno considera con remisión clínica, en realidad histopatológicamente siguen teniendo inflamación remanente en la vía aérea. Entonces, si a esos pacientes se les puede suspender el tratamiento, ¿qué implicancias tiene? De hecho, ya hay información inicial en ese sentido. Creo que el remodelamiento va a formar parte en el futuro de las definiciones, ¿no? Y en cuanto a lo que decía la doctora García y el doctor Daniel, creo que educación y acceso tenemos que seguir trabajando. O sea, creo que siempre nos vamos a quedar cortos. Nosotros con Daniel vamos a la guardia periódicamente y a veces nos golpeamos la cabeza contra la pared porque estamos educando personas que van rotando. Hay mucha rotación en las guardias y vemos que siguen tratando el asma como se trataba hace 30 años atrás. Y entonces es como que el tema educativo es un tema que no tiene fin. Por eso lo que dice la doctora García es un poco algo que Anita Stock lideró en nuestro país y creo que por ahí va a venir la solución, por lo menos en República Dominicana o en Argentina, que haya una ley nacional de asma que justamente atraviese transversalmente todos los sistemas de salud y obligue a todos los sistemas de salud a la cobertura total de medicación, en principio antiinflamatoria, antiinflamatoria para el 97-98% de los pacientes y después para aquel subgrupito de pacientes con asma grave que acredite el tratamiento con biológicos. Así que yo creo que nos faltó eso, nos falta mucha educación. Creo que nos falta a las sociedades médicas el link que decía la doctora García de trabajar con las autoridades políticas en que haya políticas sanitarias globales, que no dependa de una seguros privado de salud o que no dependa de algún departamento que otorga determinado acceso a preventivos o a biológicos, sino tiene que ser programas nacionales y para todo eso, por lo menos en nuestro país, debe haber una ley nacional que otorgue presupuesto para una cobertura total. Bueno. Muchas gracias, doctores. Muy amable. Excelente. Bueno, algún comentario. Soy Ramón Roja. Euge, bárbaro. Tenemos siempre la duda de la diferencia que deberíamos marcar entre lo que consideramos control total del asma y remisión. Los dos tienen dominio, los dos tienen un tiempo para conseguirlo, los dos tienen un tratamiento para conseguirlo. A los dos le va mejor, tanto al control como a la remisión, si vos tenés diagnóstico más precoz, tenés un mejor BEPS-1, tenés un mejor control de las exacerbaciones, no tan frecuentes las exacerbaciones, y tenés un diagnóstico precoz en los dos parámetros. ¿Qué diferenciaría entonces estar buscando tanto en decir consigo la remisión o consigo el control y parecernos a otras patologías como los reumatólogos que también controlan su enfermedad y hablan de remisión con tratamiento? Diferente sería un proceso leucoproliferativo, linfoproliferativo, que se llama remisión completa sin tratamiento y pasan años en el tiempo que no tienen evidencia de la enfermedad. No es curación, pero por lo menos eso sería remisión. ¿Por qué estamos hablando tanto de remisión y metiendo cada vez más dominio? Evidentemente, cuando más dominio metemos, más nos acercamos a la posibilidad de conseguir la remisión, pero solamente, como vos lo dijiste en un trabajo, solamente al 20%. ¿Por qué discutimos tanto en esto? Me gustaría su opinión. ¿Que hay un delay? Eugenia. Euge. A cualquiera. No se te escucha, Eugenia. Está Está muteada. Euge. Ahí está, perdón. Sí, a ver, coincido totalmente. Cuando uno empieza a mirar los dominios, depende del lugar donde uno lo mire. Cuando uno empieza a mirar los dominios, entre el 50 y 60% de los pacientes logran control de exacerbaciones y dejar de usar corticoides sistémicos, por lo cual
a medida, lo que vos decís, Ramón, a medida que nosotros vamos afinando, ese porcentaje es mucho menor. Entonces, en lo más importante que nosotros buscamos de cambiarle un poco el rumbo a estos pacientes, y la mayoría lo logra. Entonces, yo coincido totalmente. Estamos atrás de un concepto que no nos ponemos de acuerdo. A mí me llamó muchísimo, muchísimo. Tuve una gran sorpresa al ver todos, hablamos de remisión con todas definiciones distintas, de acuerdo a la población de nuestra, que cada uno mira en su grupo. Entonces es muy difícil eso. Y me parece que estamos todos atrás de un 20% y no miramos a ese 70, 80% qué le está pasando y qué podemos corregir, ¿no? Entonces, en el paciente que está con biológico también tenemos que seguir estando todo el tiempo mirando las comorbilidades. Nos olvidamos, ¿no? Pensamos que por ahí la comorbilidad tiene un rol en el momento en que yo lo estoy valorando, si tiene asma grave y demás, pero ese paciente lo tengo que seguir mirando todo el tiempo. Entonces, yo coincido con vos, ¿eh? Me parece que estamos en una discusión un poco filosófica que me pareció importante ponerlo, ¿no? Que hay grupos en el que dicen, ahora yo le quiero pedir que se deje de exacerbar, de usar corticoides, de que controle los síntomas, mejore la función pulmonar y remita. O sea, ya es un montón, digamos, ¿no? Está bueno que busquemos eso, pero digo, es también válido lo que vos decís, y bueno, el control, ¿no? Claro, porque al final terminamos hablando de remisión clínica, no que produzca una modificación en la evolución natural de la enfermedad desde el punto de vista biológico, que uno pensaría que es diferente. No nos olvidemos que hubo un estudio que se llamó GOAL, que fue de GlaxoSmithKline con el Ceretide, que consiguió un 40% de los pacientes control total. Y eso significaba que en 7 de 8 semanas no tenían ni síntomas diurnos, ni síntomas nocturnos, ni exacerbaciones, ni visitas a la emergencia, ni uso de medicación de rescate en todo ese tiempo, y tenía un control total desde el punto de vista de la capacidad del paciente y calidad de vida para hacer cosas. Y esto fue en el año 2001. Entonces, damos toda esta vuelta para tener nuevos conceptos y jugamos con esto cuando la realidad es lo que estaba hablando Daniel. Nosotros sí damos difusión de la enfermedad, pero no damos educación. La información que damos no basta si no producimos un cambio de conducta en la persona que recibe esa información. En el medio nosotros tenemos el acceso. Todos los países latinoamericanos tenemos imposibilidad de tener el acceso que cada paciente se merece. Y por otro lado, quien podría garantizar ambas cosas, que son las políticas sanitarias de salud en cada uno de los países, no lo hacen. Así que mirá los extremos y la distorsión de los que estamos, ¿no? Día a día. Bueno, hay varios para que opinen ahí también. Yo quiero agregar algo a la doctora, que me encantó su conferencia, lo rápido y lo interesante de los artículos más importantes. Yo revisé un artículo de remisión en Dinamarca, 400 y algo de pacientes. Habían factores predictivos de respuesta. Y eran, por ejemplo, pacientes que no eran obesos, respondían mejor. Si no tenían comorbilidades, o sea, que tenían también identificación temprana de la enfermedad. Y como dice el doctor que acaba de hablar, que no tengo el nombre ahí identificado, doctor, disculpe, realmente decía temprana de la enfermedad, o sea, si la identificas la enfermedad. Pero yo creo que tú tienes que someter al paciente a un buen tratamiento de Azislava primero, hacer una buena adherencia, una buena educación del paciente, porque si ingresabas pacientes al estudio que tenían una enfermedad corta, creo que no eran justificables. De hecho, me pareció el estudio con cierto sesgo, pero esos eran los indicadores de respuesta positiva para que existiera remisión, como la doctora explicó. O sea, hay factores y comorbilidades también que tuvieran menos, también hay factor positivo de respuesta. O sea que en verdad yo creo mucho en que primero agotar pasos, los pasos correctos, y sobre todo en otros países que hay muy poco acceso. De hecho, nuestro país es un ejemplo clásico de ello. Ustedes tienen más biológicos, nosotros tenemos apenas Omalizumab, que fue ingresado en un momento en nuestro país, de mi parte, hice los aprestos políticos, y luego entra Benralizumab, pero ya no tenemos acceso desde noviembre de 2024, para que tengan una idea de nuestra realidad regional, que tenemos que ser sinceros y transparentarla. Es un país más pequeño el nuestro, pero tenemos que ver todo lo que ocurre en nuestros países, que son muy diferentes,
pero a la larga tenemos que siempre pensar en que es una realidad nuestra. Un minuto, levantó la mano Audrey y Martín, su comentario. Audrey. Hola, listo. Bueno, rápidamente, yo al primer comentario que se hizo estoy completamente de acuerdo en la importancia de tener en cuenta el grueso de la población, que es usualmente pacientes con asma leve y moderada. Esa es la cantidad grande de la población, es donde se debe impactar a nivel poblacional de forma importante, pero sin dejar de lado aquel porcentaje pequeño de pacientes con asma grave, que son pacientes que reconsultan con frecuencia, que tienen altas comorbilidades, alto uso de corticoides y todas las comorbilidades asociadas a eso. De esta manera, estas políticas de salud pública que tengamos que hacer tiene que tener una manera de integrar toda la población, de tener en cuenta esos pacientes leves y moderados que están viendo en nuestros médicos generales y atención primaria para que sean adecuadamente ingresados a un sistema de salud que les pueda apoyar adecuadamente para su nivel de enfermedad, pero también poder permitir de esos pacientes descubrir cuáles son aquellos que requieren una intensidad mayor de terapia para poder llegar inicialmente a un control, porque también creo que eso es en pasos. Primero buscamos control. Si logramos ese control, pues vamos a tener metas más exigentes seguramente y vamos a decir, bueno, vamos a ver qué tal que lleguemos a remisión. Y si llegamos a remisión, seguramente vamos a decir, ay, ¿será que podemos impactar en el remodelado? Podemos impactar en esa vía aérea, en ese tejido a nivel histopatológico y que hayan cambios que puedan realmente demostrar mejoría del paciente. Entonces yo creo que no es forzar un concepto, sino más bien entenderlo como una cadena de pasos. Yo no puedo llegar a remisión si no he logrado un control previamente, pero también mi meta probablemente va a ser llegar a una actividad mínima de la enfermedad, llamémosla como la queramos llamar, y dependiendo de que el paciente logre realmente con su tratamiento, con una identificación, una fenotipificación, un tratamiento personalizado, pues tener acceso a la terapia que él necesita en la intensidad que necesita y con el apoyo que el sistema de salud le pueda dar, tanto desde el área de neumología como todas las comorbilidades de especialistas, superespecialistas terapeutas, enfermería, bueno, todo lo que se puede tratar en el proceso del manejo, del diagnóstico y del tratamiento correcto del paciente asmático. Entonces yo creo que todo va realmente desencadenado. No es que sea una u otra cosa aparte, sino que todo hace parte de una cadena que debe funcionar adecuadamente. Y pues aplaudo mucho y es para mí una gran alegría ver cómo han avanzado en varios países creando leyes, normativas que les permitan a todos los pacientes acceder a la terapia que necesitan. Muchas gracias. Paso ahora a una pregunta del público, Ana. Bueno, acá tenemos una pregunta que me pareció interesante. Patricia Meyer puede contestarla a Euge o Martín, que dice, en cuanto a los factores para considerar remisión, ¿hay algún artículo que hable sobre la edad de inicio pediátrica en asma y los tratamientos recibidos en niños que pasaron ya a adultos y posibilidad de remodelación? Euge o Martín, los que quieran contestar. Sí, yo, bueno, remisión en niños y adolescentes es otro capítulo, digo, ¿no? De meterse. No encontré dentro de esta revisión los artículos con respecto a adolescentes y niños en remisión. Sí, no, yo la verdad no tengo la información para poder responder a esa pregunta. Yo había levantado la mano antes con respecto al comentario, Ana, que había hecho Ramón, y poniendo en los dos polos el asma leve o el asma grave. Tomando del asma leve el trabajo que María Eugenia comentó, el Batura, donde justamente el dar acceso a medicación preventiva le va a ir mucho mejor y vamos a tener menos exacerbaciones y como ella bien dijo, el paciente con asma leve no está exento de morirse y no está exento de hospitalizarse. En Argentina fallecen 250 asmáticos por año y eso nos interpela como sistema de salud, como comunidad científica, como neumonólogos, como decía Daniel y Ramón, cómo estamos haciendo la educación, cómo estamos tratando al paciente con asma. Y en el otro extremo, me voy al asma grave, quería comentar que a veces países que tienen acceso y países que uno diría tendrían que tener un muy buen control del asma,
sucede lo que les voy a comentar. Con Daniel Paskansky hemos hecho una revisión de los 3 estudios de pacientes con asma grave y corticoidodependencia, el Sirius, el Sonda y el Venture, que lo hemos publicado en la Revista Americana de Medicina Respiratoria, y solo analizamos la rama placebo. Y un paciente con asma grave definido por los estándares que toman todos los grupos de más alto nivel científico en el mundo, que enrolan pacientes, entre comillas, con asma grave, los pacientes que reciban placebo durante un año, una buena cantidad, un tercio promedio, disminuían los corticoides sistémicos a la mitad, un 20 o 25% directamente los suspendían y estaban recibiendo placebo. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, eran pacientes no adherentes, en realidad no eran que eran pacientes con asma grave, eran pacientes con asma de difícil control que no están cumpliendo bien la medicación. Por eso creo que quiero, para terminar, refrendar lo que dijo Ramón. Acá para mí es muy importante y nunca vamos a dejar de resaltar la importancia de educar en todos los niveles. Pacientes, colegas, políticos para tener programas de acceso masivo y gratuito a la población con asma, ¿no? No, muchas gracias a todos. La verdad que bastante es lo que nos queda todavía por hacer en educación y en presencia. Y ahora vamos a pasar a una pausa. Nuevamente, gracias por su participación y gracias a todos los que nos están siguiendo en una gran cantidad desde toda Latinoamérica y España. Quédense que vuelve el tercer bloque. Tercer bloque. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, 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 chao.